De la percepción del ser humano en la edad de 3 años. ¿Qué es la percepción? Es el desarrollo del ser humano en la que abarca los 5 sentidos que son las siguientes: sentido visual, sentido auditivo, sentido de tacto, sentido olfativo y sentido gusto. El sentido visual es la que alcanzamos ver objetos y la naturaleza. El sentido auditivo es la que escuchamos, por ejemplo, la música. El sentido de tacto es lo que sentimos, por ejemplo, el tamaño de algunos objetos. Sentido olfativo es el desarrollo del olor, si es agradable o desagradable. El sentido de gusto es el sabor que sentimos al comer un alimento. El sentido olfativo es uno de los sentidos más desarrollados en el recién nacido. Los bebés reconocen a las personas por olores, sobre todo a su madre y a las personas más cercanas. El olfato es el desarrollo de los niños, ya que la alimentación y el desarrollo emocional y mental, todo vienen de la sensación. Capacidad del olfato del niño mediante juegos divertidos. No solo está desarrollando este sentido, sino también estarán en la escena de la memoria y las sensaciones. Introducen diferentes cosas con olores características como menta, limón, ajo, etc. El olfato está localizado en el cerebro, en la área de emociones, la motivación a la memoria. Por eso, incluso siendo adulto, hay personas que tienen muchos recuerdos basados a experiencia olfativa. A quien no le ha pasado tener completamente olvidado un recuerdo que ya parezca que fue ayer, cuando llega a nuestra nariz un olor que asociamos en ese momento. Esto también pasa con los sentidos, pero no como lo hace el olfato. El olfato es uno de los sentidos primordiales en el desarrollo de un niño, ya que la alimentación y el desarrollo emocional y mental, y en la resumida cuenta la supervivencia del niño, depende del sentido olfato. De la percepción. Características de la sensopercepción. La sensopercepción es un proceso realizado a través de los órganos sensoriales y el sistema nervioso central, de forma conjunta, que se basa en captar los estímulos y convertirlos en sensaciones e interpretaciones concretas. Este proceso lo presenta todas las personas y se desarrolla ya durante la primera etapa de vida. Asimismo, resulta una actividad básica para permitir los procesos de aprendizaje. Los bebés empiezan a relacionarse con el mundo y a aprender a través de los estímulos que captan a través de los distintos sentidos, como el gusto, el oído, el olfato o la vista. Durante los primeros meses de vida, los bebés empiezan a sentir curiosidad por los estímulos externos, con lo que entran en contacto y escuchan, tocan, huelen, todo el objetivo para experimentar sensaciones a través de los distintos elementos de la vida. Toda esta experiencia contribuye a la educación y se prolonga durante el resto de esta etapa vital de las personas. De hecho, toda información que procesa una persona mediante su cerebro ha sido captado previamente por alguno de sus sentidos, por lo que toda experiencia humana se basa en la sensopercepción. Componente de la sensopercepción. La sensopercepción está formada por 2 procesos básicos: la sensación, que es realizada a través de los órganos corporales, y la percepción, que se lleva a cabo mediante los mecanismos cerebrales. Sensación. La sensación es la primera actividad que realiza la sensopercepción. Resulta un proceso neurofisiológico que lleva a cabo la recepción de la información mediante los sentidos del organismo. Dicha captación se realiza a través de diferentes receptores cerebrales que se encuentran distribuidos por distintas regiones del cuerpo. Algunos de ellos ocupan lugares específicos y otros están más generalizados. De forma concreta, la sensación puede dividirse en 3 grandes grupos: interoceptiva,
Este tipo de sensación informa de los procesos internos del cuerpo, captando estímulos de las vísceras y presenta un cierto afinidad con los estados emocionales. Sensaciones propioceptivas. Estas sensaciones se encargan de informar al cerebro de la situación del cuerpo en el espacio, en términos de postura y movimiento. Recibe una información kinestética y vestibular y se encuentra vinculada al comportamiento motriz, los músculos y las articulaciones. Sensaciones heteroceptivas. Finalmente, esta sensación se encarga de captar la información acerca del entorno mediante los 5 sentidos del organismo: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. La percepción es el segundo proceso de la sensopercepción, el cual se lleva a cabo únicamente si he afectado previamente la sensación. Consta de un proceso mental que se encarga de interpretar y codificar los datos que aporta la sensación. De este modo, la percepción constituye el resultado de procesos de orden superior por integración o adición de mensajes. Dicho proceso presenta 3 fases principales: la recepción, la discriminación y la unificación. La percepción resulta una actividad de incorporación de información sensorial y se acompaña de la atención que realiza una percepción selectiva. Así pues, percibir significa seleccionar esta parte de la información y presentarla a la atención necesaria. La percepción es un proceso simultáneo y bidireccional a la sensación, por lo que no se puede llevar a cabo el uno sin el otro, y la combinación de ambos se convierte en la principal fuente de conocimiento de las personas. La diferencia entre percepción y sensación radica en el funcionamiento interno de ambos procesos. La percepción supone una participación activa del sujeto que interpreta y estructura la información, mientras que la sensación resulta. El desarrollo de la percepción visual. En primer punto está la conciencia visual. Cuando hablamos de la conciencia visual, nos estamos refiriendo a una habilidad que le permite al niño o a la niña atender o ser consciente de un objeto. Eso supone ser capaz de detectar su movimiento y fijar la mirada en él. Evidentemente estamos hablando de 3 aspectos. En primer lugar, la existencia del objeto, por lo tanto, supone una habilidad en la fijación. Y en segundo lugar, el movimiento, por lo tanto, una habilidad de seguimiento de la mirada hacia ese objeto o hacia ese elemento que le ha llamado la atención. Ese es el primer paso al trabajar la conciencia visual con los niños. Evidentemente ahora, a la hora de trabajar esta serie de aspectos relativos a la conciencia visual, hay que buscar objetos o elementos que sean de características distintivas, que a partir de ahí podemos pasar a la representación de un objeto, por lo tanto de carácter bidimensional, situaciones y acciones que corresponden a su nivel de desarrollo para pasar por el último, que es el movimiento del objeto y persona, que conlleva una serie de habilidades, tales como el rastreo y seguimiento de mayor complejidad. Aspecto clave dentro de este desarrollo está también el de la iluminación. La iluminación es la búsqueda del cual el tipo de iluminación es preferida para ese menor. Evidentemente la forma más sencilla es la colocación de la fuente luminosa. También es importante trabajar la exploración. Básicamente nos estamos refiriendo al movimiento de la cabeza, de los ojos, y desde un punto a otro, en búsqueda de un objeto concreto, persona o un elemento que le resulte atractivo, o a la hora de fijar su mirada en él o a la hora de prestarle atención. También hay que hablar sobre la fijación. Cuando hablamos de la fijación nos estamos refiriendo a la dirección y el enfoque de la mirada hacia un objeto concreto. De ahí y que tenga que trabajar
con elementos que sean atractivos para el niño, a distintas distancias o distintas posiciones dentro de su campo visual. También está el seguimiento, que es otra de la habilidad visual que hay que hablar o incluir en el repertorio de ese menor. Eso supone que implicar en primer lugar la exploración y la localización de una línea ambiental deseada, fijación sobre la línea y seguimiento visual de la misma. Y por último está el rastreo, que siguiendo la visual de un objeto móvil con los ojos, la cabeza, mientras el sujeto se encuentra en posición estática. En esta actividad del video tenemos algunas actividades que presentaremos por mi integrante, que está Adelaida Jaén, Isabel Pineda, Eric Ábrego, Yacibel Jiménez. Presentaremos algunos desarrollos de la sensopercepción. La sensopercepción está formada por dos procesos básicos, que es la sensación y la percepción. Algunas actividades con los 5 sentidos, que está el sentido del tacto, el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido de la audición y el sentido de la vista. Por ejemplo, la actividad del sentido del tacto. El sentido del tacto, aquí va, como ven, tiene que reconocer los colores. Aquí la niña va a reconocer los colores, poner el ganchito en cada color. De este lado aquí. Aquí tiene que reconocer colores aquí también. Busca un ganchito y póngalo ahí. Esta es la actividad del sentido del tacto. Como siguiente punto tenemos la actividad del sentido del olfato. En este sentido presentaremos ejemplos de características comunes. Vamos a preguntarle una adivinanza a la niña. Vendando los ojos para reconocer los olores. Se siente el perfume. Perfume. ¿Y este? Jabón. Como siguiente punto tenemos la actividad sobre la vista. A mí me correspondió la visual, el sentido visual. En el sentido visual estaban los colores, forma, tamaño y espacio. Pero en este ejemplo le mostraré el color y la forma. Le haré un pequeño ejercicio a la niña para ver si está bien. ¿Qué color es esto? Lote. ¿Qué color es esta? Azul. ¿Y esta? Rosada. ¿Y cuál de estas son más pequeñas, el azul o el rosada? Rosada es grande. El rosada es la más grande, muy bien. Eso fue lo que me correspondió sobre la vista. A mí me corresponde hablar sobre una actividad de la audición. Usaré este material para ver si la niña está bien desarrollada. No quiere huele. Desarrollada bien, pues, de la audición. Huele. Ajá.
Camina para donde se escucha el sonido. No saques, busca donde te escucha. Para ver si está bien estimulada por la actividad de la neumología. Tenemos una canción sobre el desarrollo del cuerpo humano. Hola niños, vamos a refrescar nuestro cuerpo. El ejercicio es muy bueno, vamos niños. Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies. Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies. Orejas, boca y nariz. Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies. Marchar, vamos a marchar. Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies. Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies. Orejas, boca y nariz. Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies. Ya, niña.